El tema: el pecado personal. Después de la creación del hombre, Dios dio a conocer en su momento la ley. Esta se refiere a los 10 mandamientos, los cuales nos indican con claridad lo que podemos hacer y lo que no. Génesis 2, 16 y 17. Podemos entonces definir lo que es el pecado. Es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de la ley o las normas de Dios. Según 1 de Juan 5, 17, toda maldad es pecado. Y dice en 1 de Juan 3, 4 y 5, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley de Dios, cierro comillas. En consecuencia, el pecado produce alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Pero sabemos que el Señor Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todos podemos recordar momentos en los que hemos dicho o hecho algo errado, algo de lo cual nos hemos arrepentido después. Pero cuando la Biblia habla sobre el pecado se refiere a algo más profundo, algo que trae consecuencias eternas. Cuando desobedecemos a Dios, ignorando su ley, consciente o inconscientemente, lo hacemos guiados por una actitud de rebeldía. Cabe preguntar, ¿por qué peca el ser humano? Peca porque es pecador. Repito, peca porque es pecador. Uno no es pecador porque peca, no, sino que peca porque es pecador por naturaleza. Esto es, tiene tendencia hacia cometer pecado. Hay algo que lo induce hacia el pecado. A esto la Biblia lo llama naturaleza pecaminosa. Cada ser humano nace con esta naturaleza y le es imprescindible e inaplazable salir de ella. Entonces la naturaleza pecaminosa se manifiesta a través de la carne, o sea, por medio del cuerpo. Se refiere al uso que le damos a nuestros miembros, para bien o para mal. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 5, 19 a 21, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras parecidas. Les advierto, ahora como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cierro comillas. El pecado es la muerte del alma. Un hombre muerto en delitos y pecados no siente deseos por los placeres espirituales. El estado de pecado es el estado de conformidad con este mundo. Los pecadores son esclavos de Satanás, que es el autor de esa disposición carnal orgullosa que hay en los hombres impíos. Recordando tiempos anteriores, Pablo escribía, comillas, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Efesios 2, 3 a 5. Los pecadores deben procurar fervorosamente la gracia que los hará hijos de Dios y herederos de la gloria. El amor eterno o la buena voluntad de Dios para con sus criaturas
es la fuente de donde fluyen todas sus misericordias para con nosotros. La gracia que salva es la bondad y el favor libre e inmerecido de Dios. Él salva, no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. La gracia en el alma es vida nueva en el alma. Un pecador regenerado llega a ser un ser viviente. Vive una vida de santidad siendo nacido de Dios. Vive siendo librado de la culpa del pecado por la gracia que perdona y justifica. Así pues, como escribió el apóstol Pablo en Colosenses 3, 12 a 14, comillas, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene alguna queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Cierro comillas. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.